Pero una familia entonces no vive con 6,000 pesos ni con mensuales. 6,000, ni con 13,000, ni con 18,000, ni con 20,000. Entonces, en promedio, ¿con cuánto diríamos para pues una mediana calidad de vida? Eso es muy difícil de calcular y depende del tamaño de cada familia y de sus costumbres y de en qué parte del país viven. Yo creo que lo que es importante es ver que en México los ingresos de todos poco a poco vayan mejorando y poco a poco alcancen para más cosas. ¿Y cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que los ingresos mejoren y que realmente el dinero alcance? Con mucha responsabilidad y con mucha disciplina. Esto no se construye de la noche a la mañana, no hay recetas mágicas y de lo que se trata es que México siga generando y sea un país atractivo para la inversión, se sigan generando empleos, hay una dinámica interna sana, los pequeños y medianos empresarios generan empleos y poco a poco las cosas vayan mejorando en México como han venido mejorando. Esta recuperación económica en México es muy claro, todavía no llega a todas las familias, todavía no se siente, pero poco a poco se debe de ir sintiendo. Poco a poco los ingresos de las familias deben de ir mejorando. Y esto es importante mencionarlo. Cada que hemos querido tomar atajos, cada que México se ha equivocado, salen las cosas peores, se pierden los patrimonios de las familias pierden lo poco que habían logrado ahorrar y acumular para heredar a sus hijos, y eso nos pasó en los 80s, en los 90s, en los 70s. Por eso es importante aquí, no nos equivoquemos. Aquí hay que ser muy responsable en la conducción. Es como una casa. Es como una casa, como un negocio. Hay que ser muy responsable en el manejo del dinero. Con este tema también se antoja hablar sobre las reformas, las famosas reformas estructurales que simplemente no se han dado, que no han avanzado. ¿Cómo hacerle para que esto avance, que esto realmente dé resultados en el país? Ha habido dos tipos de reformas, aquellas que han podido avanzar, y sí ha habido reformas estructurales que se han dado en México. Reformas estructurales que se han dado en estos 11 años. Por ejemplo, ¿de cuál nos habla usted? ¿Alguna de ellas? Mira, te diría que la reforma a la Ley Federal de Competencia. La Ley Federal de Competencia, donde nos ha permitido pues combatir a los monopolios y permitir que la sociedad de México tenga pues una mayor cantidad de bienes a mejor precios. Te diría también la ley de las pensiones del ISSSTE, que le permitió a México poner en orden las pensiones que se les paga a los servidores públicos y desactivar una bomba de tiempo. Se hicieron dos reformas fiscales en México que nos permitió recaudar... ¿Suficientes para lo que necesita el país? Nunca antes se habían hecho dos reformas fiscales en una misma administración y nunca antes se había incrementado la recaudación como en esta administración, 1.4 puntos del PIB. Ningún otro presidente había aumentado la recaudación en estas dimensiones y en estos montos. De manera que esas dos reformas fiscales que hicieron, se modificó la Constitución inclusive, han sido las reformas más amplias que se han hecho en materia fiscal en la historia del país. Te diría también que se hizo en la época del presidente Fox la modificación para crear el Instituto Federal de Acceso a la Información. Entonces se han hecho reformas muy importantes, lo cual pues da una idea de que se puede y se debe hacer política para avanzar las cosas. Ha habido otras cosas que se han quedado en el tintero, por ejemplo la reforma laboral, que le hubiera hecho mucho bien a México, que hubiera permitido generar oportunidades de empleo para mujeres, para muchos jóvenes, y hay que decirlo con todas sus letras. Si estas reformas no salieron, fue pues porque Enrique Peña Nieto le dijo a sus diputados en la Cámara de Diputados que no aprobaran esta iniciativa que ellos mismos habían presentado. Oiga, pero el PAN en su momento, cuando pues gobernaba el PRI, no se opuso también a esas reformas. Finalmente, pues estas reformas están hablando o esperando de hace más de 20 años. No, no es así. El PAN jamás se ha puesto una reforma laboral. Jamás. Ernesto Cordero, pero me surge la duda con lo que usted decía. Entonces, ¿no se requiere, como dicen muchos empresarios, otra reforma fiscal, una verdadera reforma fiscal? ¿Integral o ya es suficiente para usted con lo que dice que se modificó? Es muy curioso. Cuando hablas de una reforma fiscal, pues todo el mundo piensa algo distinto de lo que debe ser una reforma fiscal. Una reforma fiscal, pues implica subir los impuestos. Y me parece que los empresarios y las familias en México pues ya hemos enfrentado ese sacrificio de manera muy solidaria en estos últimos 4 años y lo hemos enfrentado, repito, de manera muy generosa, porque sabemos que esto sirve pues para construir carreteras, construir hospitales, construir escuelas, pagar maestros, y se hizo. Entonces, cuando te hablan
Pregúntale a un empresario qué está pensando cuando habla de una reforma hacendaria integral, y lo que está pensando es que le bajes los impuestos a los empresarios. Entonces no es posible bajar impuestos. Lamentablemente no es posible. ¿Iba generalizado? Sería una irresponsabilidad enorme. En este momento, bajar los impuestos sería condenar a México a una fragilidad económica, pues que pudiera llevarnos a una crisis como las que ya hemos vivido. Lamentablemente, hay que decir las cosas como son. En la conducción económica de un país hay que ser muy responsable y si fuera fácil bajar impuestos, créanme que ya lo hubiéramos hecho, ya lo hubieran hecho en todo el mundo y ya lo hubieran hecho en otras partes. ¿Y qué opina del IVA generalizado, que también es un tema que ha abanderado, que ha tomado el sector empresarial, Coparmex, por mencionar solo algunos, ¿no? Pues que hablen con los diputados. Hay muchas iniciativas que han llegado al Congreso, a la Cámara de Diputados, y ha sido ahí donde pues no ha habido disposición para discutir el tema. Entonces, en realidad es un tema que tendrían que hablar con los señores diputados. ¿Para usted sería conveniente o no? Lo que es conveniente para fortalecer el esquema tributario del país no son tanto los impuestos federales. En términos de recaudación federal, México recauda muy parecido al promedio de las naciones más desarrolladas del mundo. Es más, los impuestos federales en México recaudamos más como porcentaje del tamaño de nuestra economía, recaudamos más que Canadá, recaudamos más que Alemania, recaudamos más que Japón, por ejemplo. Y donde estamos muy mal, donde hay una debilidad tributaria, que es donde hace falta, son en los impuestos locales. Son los impuestos que son responsabilidad de los gobiernos estatales, donde pues hay una gran debilidad. Son todos los impuestos prediales, los impuestos a la nómina, son una serie de facultades de recaudación que tienen los gobiernos estatales y que no las utilizan y no las emplean, porque para ellos siempre es más fácil ir y extenderle la mano a la federación que asumir la responsabilidad de aumentar su recaudación para tener los recursos suficientes para poder responderle a su sociedad. Entonces, ahí el panorama es muy claro. No es en la parte de los impuestos federales donde hay una debilidad en las finanzas públicas mexicanas, es en la recaudación estatal donde hay una gran debilidad. El tema de seguridad, ¿cómo evalúa usted la estrategia que se tiene actualmente en materia de seguridad, Ernesto Cordero? Es necesario avanzar a una segunda etapa, y hay que decirlo con mucha claridad, qué es lo que encuentra el presidente Calderón. El presidente Calderón encuentra, pues, un país donde hay en muchas comunidades de México, en muchos estados de México, la presencia muy activa de criminales y de delincuentes que están extorsionando a las familias de México, las están secuestrando en sus familias, en sus comercios, en sus negocios, y no hay nadie que pueda defender a las familias de estos criminales y de estos delincuentes. No había una policía federal y no había policías estatales ni municipales confiables que pudieran hacer. Al revés, las policías estatales estaban penetradas completamente y había zonas donde, pues lamentablemente, los criminales y los delincuentes pues tenían control sobre algunas de las policías municipales en algunas localidades de México. El presidente toma la determinación valiente de fortalecer a las policías federales, de generosamente y gracias a la solidaridad del Ejército y la Marina, pues llegar, pues utilizar a las Fuerzas Armadas para proteger a las familias en funciones que deberían de hacer las policías locales y estatales. Y empieza el desmembramiento de bandas muy importantes y pues la detención y sacar de circulación, si me permite la expresión, a muchos de las jefes, de las cabezas de estas organizaciones delictivas. Y se empieza a debilitar a estas organizaciones, pues en sus liderazgos, en su organización, en su financiamiento y en muchas otras cosas. Y también un programa preventivo muy amplio que se arranca cuando inicia la administración del presidente Calderón. Ahora es necesaria una segunda etapa. Hay que avanzar y hay que evolucionar hacia una segunda etapa. Ya tenemos una policía federal muy fuerte. Ahora lo que necesitamos es que los estados y los municipios también tengan policías confiables. Una policía estatal y municipal confiable, que sean los que defiendan a las familias de los criminales y de los delincuentes. Lo que pasa aquí en la zona metropolitana es muy claro, está la Marina, pero pues necesitamos, la Marina no puede estar aquí para siempre. La Marina tiene que en algún momento retirarse a sus funciones primordiales, pero antes de que eso suceda tiene que haber una policía estatal y municipal confiable que verdaderamente defienda a sus ciudadanos, y eso es lo que sigue.
Eso es lo que sigue, policías estatales y municipales confiables. ¿Qué más sigue? Una mayor participación ciudadana, que los consejos ciudadanos no nada más observen y opinen, sino que también asuman la responsabilidad junto con el gobierno de nombrar a los jefes policíacos, a los procuradores, a los fiscales, también para que les exijan una mejor rendición de cuentas a los jefes policíacos. Que sigue también mayores penas para pues aquellos delincuentes que no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse en la sociedad, cadena perpetua, como lo he manifestado. Y también sigue pues un sistema mucho más solidario con las víctimas de la violencia y de los criminales y de los delincuentes. Ahorita, si eres víctima tristemente de una agresión por parte de los delincuentes, a la hora de ir a presentar la denuncia, pues eres doblemente víctima. No hay condiciones para presentar en condiciones de dignidad y de solidaridad una denuncia, ni que se te apoye. Todo eso tiene que cambiar y el sistema de impartición de justicia y de procuración tiene que estar orientado a ser mucho más solidario. ¿Qué opina Ernesto Cordero sobre la legalización de las drogas? Esta propuesta. Es un debate que vale la pena emprender con mucha responsabilidad. Ahí digamos que no habría una respuesta de sí o no. Yo creo que vale la pena analizarlo con mucho cuidado de qué es lo que estamos hablando y si esto podría ayudar o no. Pero me parece que donde no tengo duda es que es un debate que hay que tener y que hay que discutirlo con mucha seriedad. Y bueno, sería una medida que tendría que analizarse en el contexto de una medida regional. No se puede hablar de legalizar en México, pero no en Canadá, o legalizar nada más en Estados Unidos, pero no en México. En fin, es una medida regional que tiene que ser analizada con mucho cuidado y a la cual yo no tengo una opinión en este momento, pero sí creo que vale la pena discutirlo y vale la pena analizarlo con mucho detenimiento, mucha profundidad. ¿Qué nos dice usted de esas voces que critican la estrategia actual de seguridad del gobierno federal y pues los más de 47,000 muertos en el sexenio? Los enemigos de las familias en México son los criminales y los delincuentes. No nos equivoquemos. Es casi como culpar a los bomberos de que pues donde llegan hay fuego. Los bomberos llegan ahí a apagar el fuego. Igual aquí. Está el Estado que tiene que defender a las familias de México de un mal, de una enfermedad, de un cáncer que vino creciendo pues por muchos años y que nadie se le paró enfrente y nadie le puso un fin a esto. Y también es como cuando vas al doctor. Cuando vas al doctor, pues lamentablemente las medicinas pueden ser amargas, las medicinas pueden ser duras, pero eso es lo que necesitas. Y yo diría que la estrategia de seguridad del presidente Calderón pues fue valiente, fue decidida, mostró determinación y mostró enfrentar a un problema que nadie antes había querido enfrentar. Y qué bueno que lo hizo. Y lo que sigue es seguir mostrando la misma determinación. Por supuesto, la estrategia pues debe de perfeccionarse. Todo en la vida se puede hacer mejor. ¿Cómo lo haría mejor, Ernesto Cordero? ¿Cómo una medida diferente a la que la actual administración esté aplicando para el combate a la delincuencia? Mira, aquí de nuevo como en economía, ojalá hubiera alguna medida que te pudiera decir que para mañana quedaba resuelto el problema de la inseguridad, de la delincuencia. Y ya lo mencioné. Son policías estatales y municipales confiables, es una mayor participación ciudadana, son mayores penas y mayores programas de prevención. En este momento hay que preguntarle a la gente si estarían de acuerdo, por ejemplo, en que retiráramos a la Marina de las calles. Y yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que las familias valoran lo que se están haciendo las fuerzas federales por protegerlos. ¿Qué es lo que quieren? A los que nos están escuchando, ¿qué es lo que más nos agravia? Pues que nos extorsionen, que nos secuestren, que nos roben en nuestra casa, en nuestros negocios, en nuestros vehículos. Eso es lo que más nos lastima y lo que más nos agravia y lo que más nos preocupa a todos. ¿Cómo defiendes eso? Pues con policías. No hay otra remedio. Díganme cómo. ¿Quién va a estar ahí protegiendo y evitando que a tu familia le extorsionen o que nos secuestren? Pues los policías. Y por eso necesitamos policías confiables, policías bien pagados, policías bien remunerados, que nos permitan salir adelante de esto. No hay recetas mágicas y quien nos diga que sabe cómo va a resolver esto de la noche a la mañana, o es un ingenuo o nos quiere engañar tal cual.